Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a estar viendo cuáles son los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que estos mensajes están en el 5D, no necesariamente aterrizados en el 3D, y vienen desde el yo superior de tu persona especial a darte un mensaje. Te voy a invitar a que por favor te suscribas al canal porque esto me ayuda a seguir creciendo y también a que yo siga generando este contenido de forma gratuita para YouTube. Así que te voy a pedir que por favor te suscribas al canal y cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a hacer un vivo respondiendo tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de forma gratuita. Así que anímate ahí a darle a suscribir y a la campanita. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Fotografía de Juanes y Si tú supieras de Alejandro Fernández. Te voy a invitar a que hagamos 3 respiraciones profundas y comencemos con la canalización. Te extraño. Me siento un poco perdido, la verdad es que no sé qué sentir. Me la paso pensando, meditando en todo esto. Sé que he sido débil contigo y que todo esto me cuesta bastante. Hay una parte de mi niño interior que todavía no ha sanado, pero siento la atracción entre nosotros y sé que eres un gran alma gemela para mí. Siempre te quise tener para mi eternidad. Me absorbo un poquitito a mí mismo, tengo una tendencia un poco difícil de personalidad. Pero pronto las cosas vienen hacia la luz, es hora de adaptarse, cambiar y sanar. Ya no es lo mismo que antes y lamento que ya no sea lo mismo que antes. Te amo y te odio a veces, pero no puedo vivir sin tu amor. Esta es una conexión kármica y venimos a aprender de esto. Tú eres la persona con la que siempre soñé y lo siento tanto que las cosas estén así entre nosotros. La verdad es que soy yo quien está perdido en mí mismo. Ok, vamos a entrar a hacer el análisis de este mensaje de tu persona especial para ti. Vamos a ver también cuál es tu posición, qué es lo que está pasando contigo, te vamos a dar consejo y también vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura y al final vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Ahora se ve un poquito estancado, pero le vamos a prestar un poco más de análisis, ¿ok? Se siente que tu persona está en una posición muy difícil. Con este 6 de copas al reverso te extraña también esta conexión o sentimiento de alma gemela. Y también con la carta de los niños puede ser que hayan niños envueltos en esta situación y si es que no son niños físicamente nos está hablando de sus niños interiores o puede ser que se conozcan desde niño también o tengan esa sensación. Bien, tu persona tiene mucha nostalgia, te extraña, en este minuto se siente muy triste por lo que está pasando y se siente muy perdido, desconectado de su intuición. Bien. Es como que hay algo también que está negando o que no quiere ver. Por eso con esta carta del 4 de espadas está entrando en análisis en sí mismo y está encerrado en sus propios sentimientos, pensamientos y está evaluando. La carta del 4 de espadas tiene que ver con meditar. Bien, como es la carta posguerra, me siento a pensar qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal. Es la carta de la tregua también. Y la carta un poquitito que nos está denotando que aquí hay silencio entre ustedes. Tu persona se siente débil, aquí vamos a explorar un poquitito más esta carta de qué se trata. Pero para algunos me hablan de narcisismo. Es una persona que se encierra mucho en lo que está pasando consigo y no mira para afuera. Bien. Sin embargo, con la carta del anillo de compromiso nos habla de almas gemelas. Tú eres la persona con la que siempre soñé. Es una persona que te quiere mucho, pero el problema está en sí mismo, está dentro de sí mismo, ¿ok? Es una persona que te extraña. La verdad es que siento que te extraña bastante. Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a mirar cuáles son las cartas para Aries el día de hoy. Cuáles son los mensajes de la persona de Aries. ¿Qué nos pueden contar acerca de la situación de la persona de Aries el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. El paje de bastos,
El as de bastos quiere tomar acción aquí. El as de espadas quiere tomar acción con respecto a hablar contigo. Siento que tiene un poco de miedo. Siento que tiene un poco de miedo contigo, con lo que puede pasar, con lo que ha pasado. La verdad es que nos muestran un paje. Bien. Los pajes en el tarot son los niños. Entonces nos muestra un sentido de inmadurez también. Quiere ciertos nuevos comienzos. Quiere tomar acción sobre ti. Quiere decirte ciertas cosas. Posiblemente quiere decirte que te ama, que tiene sentimientos por ti. Pero siento que hay parte de su narcisismo que lo va reteniendo, ¿no? Acá con el 3 de bastos nos está mostrando impedimentos. Con el caballero de espadas nos está mostrando posiblemente problemas de comunicación. Ojo ahí con el Mercurio retrógrado que se está viniendo durante este tiempo. Entonces queremos analizar las cosas antes de hablarlas. Ok, no sabe si retirarse de la situación porque le ha provocado bastante ansiedad. Y por eso siento que aunque quisiera hacer una oferta de estabilidad, está este motivo del por qué no la está haciendo, ¿ok? Sabe que quizá no puede ser recíproco contigo. Y hay cosas que está negando y dándole la espalda con respecto a su actitud, con la forma en la que hace las cosas. Entonces no me queda muy claro todavía por qué se está reteniendo cuando lo que quiere es manifestar algo contigo. Hay algo que lo está reteniendo en particular. Vamos a ver de qué se trata. Otra persona puede ser, o tu propia forma de hacer las cosas, tu propia severidad, lo que no es malo netamente per se, pero tú tienes gran determinación siendo Aries y eso quizá lo asusta un poco y lo retiene. También esta reina de espadas nos puede estar hablando de otra persona que puede estar influenciando a esta persona y que lo está reteniendo. Tómatelo como resuene. Acá hay dos reinas ya, la reina de pentáculos y la reina de espadas. Eso me significa que para muchos de ustedes tu persona puede estar envuelta en otra relación, en otra situación, o puede haber otra persona ahí dando vueltas y eso le ocupa bastante pesar en su sistema. Pero sin embargo lo que quiere al final es tener una oportunidad contigo. Quiere tener una vida feliz contigo, sin embargo acá hay como un agente externo que lo está reteniendo. Para cada uno la historia será distinta, no necesariamente tiene que ver con otra persona, pero puede ser que tenga que ver con otras fuerzas, por así decirlo, otro trabajo, la distancia puede ser para algunos. Bien, se está reteniendo. Me gustaría ver un poquitito más tu posición. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la posición de Aries? ¿Qué es lo que quiere Aries con respecto a esta persona? Con el 4 de bastos me nota separación por conflictos. Tú quieres trabajar ya por tus propios deseos, como que ya hay un sentido de desesperanza para ti también. Sientes que para muchos de ustedes hay distancia aquí, me notan distancia. Tú ya puedes estar lidiando con otra persona o hay más de una persona en la imagen. Hay una de estas dos personas que ya quieres dejar atrás y otra persona con la que quieres construir algo y tener una especie de unión o reconciliación. Para eso te tienes que liberar de ciertas cosas y comenzar de nuevo. Como comenzar limpio, te gustaría comenzar limpio, te gustaría cerrar ciclos, eso es lo que siento. No necesariamente te gustaría volver a esta persona, pero sí tener una relación provechosa donde no hayan tantos conflictos, donde tú te puedes manifestar y moverte bajo tus deseos, ¿ok? Tú eres una persona, me muestran bastante este rey de bastos, esta es una persona que se mueve bajo sus deseos y que tiene dominio de sus deseos. Eres una persona que sabe lo que quiere y se mueve desde ahí, cumple o va trabajando de acuerdo a sus propios deseos. Bien, y ahora siento que quieres construir una relación provechosa, constructiva, cerrar ciertos ciclos y es hora de como cerrar un ciclo y partir de nuevo, ¿ok? Esa es como tu energía. Vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta situación. Gracias, guías espirituales. Cuéntenme un poquitito cuáles son los signos que pueden estar envueltos aquí. Puedes estar lidiando con un Virgo, un Capricornio, un Tauro o un Leo. Ninguno de estos signos son determinantes ni limitantes. Todo depende de ti, cómo te vaya resonando esta lectura. Y también puede ser que no estén hablando de su signo lunar, desde su signo ascendente. Y si es que no es ninguno de esos, no significa que la lectura no sea para ti, ¿ok? Esto es para que le sirva. Muchas gracias por estar acá. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión, con respecto a esta persona. Muchas gracias, guías espirituales.
¿Cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Aries el día de hoy? De aquí a un año, la meditación te va a traer respuestas. Compromiso, me hablan de un compromiso balanceado. Me dicen no. Pregúntale a tus ángeles, elige una nueva dirección. Cuando tú eliges una nueva dirección, siento que hay un nuevo romance para ti. Ya estás listo para dejar ir ciertas cosas. Te dicen hay algo mejor aquí para ti. Escucha tu intuición, ya te lo están diciendo. Gana un poquitito más de información acerca de lo que tú quieres. Entonces posiblemente dentro de este futuro próximo, bien, dentro de este espacio vas a tener un poco más de claridad acerca de lo que quieres. Porque si es que tú dices, bueno, de aquí a un año se puede resolver esto con esta persona o requiere mucho trabajo, quizá yo ya no quiero estar acá. Bien, escuchar tu intuición. Bien, te va a decir, bueno, quizá hay algo mejor ahí para ti, Aries. Está maravilloso eso también. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial y vamos a finalizar con algún consejito para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción de la persona de Aries hacia Aries? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Aries hacia Aries? Haz de espadas al reverso, está la carta del silencio y también confusión. Ay, tiene mucha sanación que hacer, tiene que liberarse de ciertas prisiones mentales. Lo que sí quiere salir es ser victorioso contigo. Después de un tiempo va a tomar acción. Cuando vaya ganando más claridad acerca de lo que está pasando en su corazón, va a tomar acción sobre ti y se va a comunicar posiblemente acerca de querer ser victorioso contigo y de salirse de los espacios negativos en los que está y poder sanar las heridas del pasado para construir algo positivo contigo. Esto requiere tiempo, aquí te dice de aquí a un año. No necesariamente nos tenemos que esperar a que esta persona vaya moviéndose. Esta comunicación también puede venir en el futuro cercano para alguno de ustedes, pero no sé si yo ya te veo tomando otras decisiones, la verdad. Dice, bueno, ya, es hora de dejar ir a esta persona. Esta persona sí quiere ir hacia ti. Si te quiere, siente tu pérdida, pero ojo, vamos cuidando nuestra energía, ¿ok? Te dicen, deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios, reconéctate con quién eres y empodérate, ¿ok? Tu realidad externa sí que es equivalente a tu realidad interna, cultívate internamente para manifestar la vida que quieres, ¿ok? También las palabras son mágicas, ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu propia realidad. ¿Qué nos está diciendo estos consejos? Vamos hablándonos de la mejor manera posible. Recuerda quién eres, Aries, tus deseos, lo que quieres manifestar en tu vida y comienza a dirigirte hacia allá. Y así lo vas manifestando poco a poco. Hay más para ti, hay algo más para ti. Y depende de si es que así tú lo quieres recibir o no. Muchas veces tenemos que cerrar ciertos ciclos para poder abrir otros, ¿no? Eso. Muchas gracias, Aries, por estar acá. Qué linda lectura tenemos el día de hoy, una lectura de empoderamiento hacia ti. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es que así, te invito nuevamente a suscribirte al canal. Muchas gracias como siempre por estar acá. Nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura. Un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.